Hoy vamos a revisar uno de los generadores de imágenes con inteligencia artificial más completos que he probado. ¿Te interesa? Te voy a enseñar a crear imágenes profesionales y de alta calidad. Quédate hasta el final del video para que aprendas algo increíble y útil para ti. Cada semana siguen apareciendo nuevos generadores de imágenes con inteligencia artificial y yo por supuesto las sigo probando una por una. Hoy les traigo este tutorial de SeaArt que nos brinda como usuarios, a mi modo de parecer, 5 ventajas muy importantes. 1. Tiene más de 20 categorías diferentes y tipos de imágenes. 2. Nos presenta un top 3 de creadores y modelos. 3. Tiene varias herramientas adicionales de inteligencia artificial. 4. Tiene el Image to Image. Y 5. Es gratis. Y tiene otras ventajas más. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Hub Educativo. Empecemos. Bien, estamos aquí en el paso 1, que justamente es crear la cuenta. Vamos a meternos, vamos a ingresar en Google, vamos a escribir SeaArt y nos va a aparecer en esta primera de aquí. Le vamos a dar clic aquí a SeaArt y nos va a llevar a una segunda ventana que es esta, que es la pantalla que ustedes ya vieron, pero les va a tocar iniciar sesión. Entonces al darle clic a iniciar sesión, los va a llevar a una nueva pantalla, que es esta, donde les va a pedir pues que ustedes ingresen con Discord, con Google, con Facebook, email o número de teléfono. Lo más fácil y lo más sencillo, dependiendo de cada persona, en mi caso fue Google. Le das clic a Google, ingresas con tu email y luego te va a preguntar pues que pongas cuál es tu usuario y te va a preguntar qué es lo más importante, qué modelos son más importantes para ti, crear imágenes, crear, por ejemplo, temas de arquitectura, paisajes y demás. Le das clic e inmediatamente te va a llevar a la pantalla de inicio. Ahí nos vemos. Bien, estamos en el paso 2, que son los conceptos básicos, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es ir aquí a donde está mi avatar. Le vamos a dar clic y nos vamos a ir aquí al rayito para que ustedes vean pues que obviamente aunque la plataforma es gratuita, siempre les van a querer vender algún tipo de membresía, ¿sí? Que es la membresía VIP que están ofreciendo. Sin embargo, como ya les dije, es una herramienta gratis. Te dan 200 puntos de energía diarios que se van recargando cada 24 horas. ¿Ok? Hay algunas preguntas y respuestas. Yo me quiero detener en esta tercera para que ustedes sepan que dice pues que los derechos de propiedad intelectual del contenido generado por usted le pertenece a usted. Entonces usted puede hacer con sus fotos y generación de imágenes lo que ustedes crean conveniente. Pero cuando van a utilizar la imagen de alguien más, deberá obtener la autorización. ¿Sí? Eso los dejo para que ustedes sepan que cuando vayan a hacer algún tema comercial, pues sería conveniente que pidan autorización al creador de la imagen. Volvamos a la pantalla de inicio, página inicial y vamos a continuar. Bien, pasando a esto, vamos a ver los diferentes, como ustedes ven aquí, los diferentes modelos, los diferentes categorías, perdón, que tiene la página como cartoon, animal, fantasía y todo lo que ustedes ven aquí. Les dije que habían más de 20 modelos, aquí hay como 18 y aquí pues hay muchos más, como ven aquí, ¿sí? Eh, Al abrir un modelo, por ejemplo, hablo fantasía y nos lleva a las imágenes de fantasía que tienen creadas dentro de la plataforma, como ustedes ven aquí, ¿sí? Volvemos a la página principal. También quiero ver las imágenes realistas, le damos clic a realista y nos lleva a las imágenes realistas que están creadas en la plataforma, ¿sí? Pueden ver una por una, no nos vamos a parar en ver cada una de las imágenes. Asimismo, como tiene estas categorías que les dije, también tiene aquí los creadores de modelo, que son los más populares. Si le damos clic a este primero, por ejemplo,
nos va a llevar específicamente a las imágenes que este creador ha ejecutado y ha realizado. Como se darán cuenta, son bastante realistas y por eso pues obviamente tiene más de 4.500 seguidores, que es importante, ¿sí? Igual ustedes pueden acceder a cualquier imagen, le dan pues obviamente clic a una de ellas y como en toda la herramienta, a lo que ustedes le dan clic a la imagen, los va a llevar a que ustedes sepan cuál es el prompt. Le pueden dar like, le pueden dar un corazón, ven cómo está hecho el modelo y como siempre cada imagen tiene una recomendación relacionada a la imagen principal que ustedes ven aquí. Obviamente van a tener algunas imágenes adicionales por ver, ¿sí? Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos tutoriales y cursos online. Luego, la herramienta, si ustedes bajan un poco más, les va a decir cuáles son los modelos que tienen recomendados. Van a ver algunos modelos que ven aquí, ¿sí? Y luego tienen los modelos LoRa, que son estos que están acá. Y finalmente tienen las obras recomendadas, ¿ok? Aquí ustedes pueden seguir bajando y pueden entrar una por una y seguir viendo todas las imágenes que se les van cargando. No nos vamos a parar en ver cada una porque no terminaríamos nunca. Y, ¿qué es lo importante? Vamos a ver el manejo de las principales herramientas que tiene CART. Por ejemplo, aquí donde dice Plaza IA, al que ustedes le dan clic a Plaza IA, los va a llevar exactamente a todas las imágenes recomendadas que vimos ya al principio, ¿sí? Que son las mismas que estaban como imágenes recomendadas. Y si ustedes le dan a Pintura IA, los va a llevar justamente al creador de imágenes como tal, ¿sí? Al generador de imágenes. Ya vamos a ver luego pues que aparte del generador tiene temas avanzados como el Image to Image, el ControlNet, y hay herramientas como expansión, escala, información y todo lo que ustedes ven aquí. ¿De acuerdo? Volvamos a la página inicial. Aparte de esto, esta herramienta CART tiene herramientas de inteligencia artificial adicionales. Le vamos a dar clic aquí y ustedes van a poder ver pues cómo tienen una de restauración de alta definición, eliminar el fondo, convertir un bosquejo en imagen y tiene otra de filtro de inteligencia artificial, que son pues herramientas adicionales que tiene CART, ¿sí? Bien, aquí vamos a hacer un stop y nos vemos en un segundo para continuar con el paso 3, que son las diferentes formas de generar imágenes. Ahí nos vemos. Muy bien, vamos a iniciar con el paso 3, que es la generación de imágenes. Lo primero que vamos a ver aquí son estas herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Vamos a darle clic aquí y nos va a llevar a 4 herramientas bien interesantes. Una que es la restauración de alta definición, la eliminación del fondo, convertir un bosquejo en imagen y un filtro de IA, ¿sí? Vamos a ir viendo una por una muy rápidamente para que vean ustedes cómo funciona. Entonces, por ejemplo, tenemos esta imagen del gato, donde originalmente la imagen está así, pero al hacerle esta restauración, obviamente la diferencia es una imagen más nítida, más clara, como ustedes pueden ver. Creo que se ve muy bien. O podemos coger esta otra imagen de acá. De la misma forma, así estaba al principio. Al hacerle el filtro, pues obviamente ustedes ven que se mejora muchísimo la imagen, ¿sí? Esta es la primera herramienta que tienen una restauración de alta definición, ¿sí? La segunda herramienta es la eliminación de fondo. Entonces, podemos coger esta ave. Igual forma, al principio tenía pues el ave un fondo azul. Al hacerle la eliminación del fondo, pues ustedes pueden utilizar el ave en algún otro fondo que ustedes quieran. O lo pueden descargar también y ver dónde en un post, en una publicación, como ustedes lo necesiten. Creo que se va a apreciar más con las uvas. Originalmente, pues imagínense, la uva está así, con una mano, una persona atrás, se ve la naturaleza alrededor. Y al hacerle la eliminación de fondo, pues ustedes van a ver directamente el racimo de uva listo para utilizar, ¿sí? Esta es la segunda herramienta, que es la eliminación de fondo.
Una tercera herramienta es la del filtro de inteligencia artificial. Ustedes van a ver aquí que tienen diferentes filtros. Ahorita está aleatorio, ¿sí? Vamos a subir una imagen y a esa imagen pues le vamos a agregar uno de estos filtros. Vamos a tomar este de aquí. Mientras se carga, ustedes van a ver pues que dentro de estos filtros tienen pues, los que ustedes ven aquí son filtros que son los destacados. También tienen otro tipo de filtros, animado, de estudio y demás, que los pueden ir viendo uno a uno. A lo que ustedes se paran sobre el filtro, les va indicando cuál es el filtro más o menos que les va a hacer. ¿Sí? Este de cartoon, por ejemplo, cambia bastante. Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos tutoriales y cursos online. Vamos a agregarle, por ejemplo, esta de cartoon que les dije. Vamos a esperar a ver cómo nos va con este filtro. Acá tienen uno de... salió la imagen. Fíjense la imagen original como es. Y nos creó otras 3 imágenes con este filtro que le pusimos como de cartoon. ¿Sí? Y así pueden ir jugando ustedes con más filtros. ¿De acuerdo? Y por último tenemos uno que dice convertir bosquejo en imagen. Este es bastante interesante porque ustedes literalmente pueden hacer un dibujo. No soy un buen dibujante, pero vamos a hacer algo así rapidito. Vamos a ver rapidito. Por si acaso no es un perro. Estoy tratando de hacer un dinosaurio. Vamos a ver cómo nos va, ¿sí? Bueno, ya lo dije, no soy buen dibujante, ¿no? Estoy tratando de hacer algo así rápido como para hacer un ejemplo. Esto que ustedes ven aquí abajo es un conejo, ¿no? Esta es la ventaja de la inteligencia artificial. Uno dibuja algo y lo toma. Y aquí abajo ustedes le tienen que poner un prompt. Entonces vamos a poner dinosaur in the jungle, looking to a rabbit. Ok, le damos generar. Entonces lo que la inteligencia artificial comienza a hacer es que del dibujo que yo creé, bueno, no lo voy a calificar, simplemente del dibujo que yo creé, casi de niños, la inteligencia artificial con el prompt que yo le puse, que fue un dinosaurio en la jungla mirando a un conejo, por si acaso este es el conejo y este es el dinosaurio, me está creando pues una imagen de inteligencia artificial, entendería yo que bastante sofisticada. Miren el resultado, nada que ver con la imagen, en el sentido de que lo mejoró muchísimo. Me voy a permitir tomar este primero de aquí. Ustedes ven pues el super dinosaurio. No encuentro el rabbit todavía. Este está un poquito deforme la carita, si ven. Y bueno, así. Y así ustedes pueden jugar pues con un buen dibujo. Capaz que les va a generar una mejor imagen. Creo que la mejor fue esta. Me gustó bastante. Y estas serían las herramientas, las 4 primeras herramientas de inteligencia artificial. Ahora vamos a pasar a la página principal y continuar con el tutorial. Ahí nos vemos. Bien, vamos a comenzar a generar imágenes de las 2 formas, para mí, las más simples. ¿De acuerdo? La forma número 1, nos vamos a ir aquí donde dice pintura IA. Y vamos a irnos acá y por ejemplo vamos a poner un prompt sencillo, un prompt que no tenga muchas palabras, como por ejemplo vamos a poner escribir hombre con traje y corbata.
caminando por la calle. ¿Sí? A ver, hombre con traje y corbata caminando. Vamos a quitar esta N que se me fue de más, por la calle. Entonces, la herramienta de SEART te va a permitir tener aquí un mejorador de tu prompt, que es este que está aquí. ¿Sí? Vamos a darle clic. Y lo que hace es que de lo que tú pusiste, te va a agregar algo adicional. Entonces ahora te pone elegante hombre con traje y corbata caminando por la animada calle de la ciudad. Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos tutoriales y cursos online. Le vas a dar generar. Y mientras la imagen ya dice que ya se creó con éxito, ahora está cargándose. Vamos a ver. Y nos crea pues un elegante hombre, como dice, elegante hombre con traje y corbata caminando por la animada calle de la ciudad. ¿Sí? Esta es la primera forma. Como les digo, ¿qué es lo interesante? Que ustedes vienen con una idea, le dan al botoncito que está aquí cuando escriben. Acuérdense que cuando escriben algo, se les prende este botón. Ustedes pueden mejorar su prompt y tener una imagen interesante. ¿Sí? La segunda forma de hacer o crear una imagen, volvamos a la pantalla de inicio, es que, por ejemplo, nos vamos a ir a Anime. Se nos va a abrir esta nueva ventana de acá. Me voy a permitir tomar esta imagen que está aquí. Mientras se abre la imagen, al darle clic, pues obviamente ya saben que viene el prompt, ¿verdad? La información con la que fue creada y las imágenes relacionadas al artista y que tienen que relación con la imagen original, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos formas de hacer una segunda imagen. La una sería copiar el prompt. Entonces podemos copiar el prompt, ¿sí? Recuerden la imagen como está. Volvemos a la pantalla de inicio. Vamos a pintura IA otra vez para copiar el prompt que acabamos de poner. Entonces se nos abrió. Vamos a poner aquí abajo el prompt. Copiamos el mismo prompt que vimos. Antes de correrlo, recuerden la imagen, así estaba. Ahora vamos a crearla. A ver. Ahí está cargándose. Dice que la imagen se creó con éxito. 65, 66. Ya está saliendo. Y tenemos nuestra imagen, ¿sí? Como se darán cuenta, hemos creado una imagen a partir de un prompt, que como ustedes recordarán eran este, ¿sí? Y nos ha creado pues esta nueva que está aquí. Una tercera forma de hacerlo es volviendo a la página donde estaba la imagen original, le damos a crear, ¿sí? Y cuando le damos a crear, se va a cargar el prompt con el negative prompt y todas las características con las cuales fue creada esa imagen que vimos, ¿sí? Y lo que haríamos es simplemente volver a darle aquí a crear. Vamos a darle clic nuevamente. Se está creando, ya se creó con éxito, dice ahí. Bueno, ya está cargando. 43, 81. Ahí va. Y si ustedes se dan cuenta, tiene unas facciones mucho más parecidas a la imagen original que la que creamos anteriormente, ¿sí? Estas serían las tres formas, para mí las más sencillas, de crear una imagen en SEART, ¿sí? Vamos a volver a la pantalla de inicio y vamos a ver las siguientes formas un poquito más avanzadas para que ustedes también aprendan cómo utilizar esta herramienta. Ahí nos vemos. Muy bien, vamos a continuar y les voy a enseñar una forma más de hacer imágenes que me gusta mucho porque a partir de esta forma ustedes pueden crear varias variaciones, ¿sí? Por ejemplo, nos vamos a ir aquí donde dice personaje, le vamos a dar clic aquí de personaje, nos va a llevar a una nueva pantalla donde tengo algunos personajes, me voy a permitir elegir esta imagen que está aquí, la vamos a abrir y vamos a tener aquí la imagen abierta. Le vamos a dar a donde dice crear
y nos va a llevar a la pantalla del prompt como tal, donde tenemos que justamente el prompt de la imagen con la que veníamos viendo, que es la imagen de la chica de blanco. Le vamos a dar crear y comienza a crear la imagen. Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos tutoriales y cursos online. Listo, tenemos aquí a la chica creada. Lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic a la chica y nos vamos a ir a guardar la imagen, ¿sí? Entonces nos vamos a permitir guardar la imagen en el computador. Le vamos a poner chica 15, ¿verdad? Le vamos a dar enter. Ya está guardada. Vamos a cerrar aquí. Vamos a volver a la pantalla que estábamos. Y lo que vamos a hacer ahora es esta imagen con este prompt que fue creado. Vamos a mandarlo a Send Image to Image. Y aquí lo que vamos a hacer es cargar la imagen que acabamos de guardar, ¿sí? Que era la chica 15. La tenemos aquí. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una variación de esta imagen y justamente la intención es que le vamos a dar un color diferente a esta camisa. Vamos a coger aquí donde dice Paint. Vamos a hacerlo bastante rápido. Me disculpo por la agilidad con la que lo voy a hacer. Capaz ustedes lo pueden hacer con mucho más detalle. Yo voy a tratar de pintar todo lo que está en blanco. Ajá. Ahí estamos, ya terminamos. Y aquí. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a poner es que le vamos a escribir un nuevo prompt donde le vamos a poner a ponerle en español igual, mujer con camiseta roja, ¿sí? Vamos a correr el prompt y como ven nos va a generar una nueva imagen. Ahí está creándose. Bueno, como ven ustedes el resultado no salió exactamente como quería, debe haber pintado mejor, pero se dan cuenta de que la imagen era una camisa completamente blanca y ahora tenemos una camiseta pues que tiene ciertas imágenes con rojo, ¿sí? Capaz mejorando el prompt pudimos haberlo hecho mejor, ¿ok? Y una tercera idea que me gustaría comentarles es esto que dice expansión, ¿sí? Entonces aquí en expansión ustedes pueden volver a crear la misma imagen. Vamos a cargar la misma imagen que pusimos, que era la chica 15 me parece, ¿verdad? Aquí está. Y ahora yo quisiera ponerle que voy a agrandar un poquito la imagen y aquí yo voy a poner que haya, por ejemplo, vamos a ponerle que haya flores rojas y verdes, ¿ok? Entonces lo que va a hacer es que en este espacio va a poner flores rojas y verdes. Le damos clic. Se está creando la imagen. Esperemos. Excelente. Entonces, como ustedes ven, de esta imagen original que teníamos, ¿sí? Hemos creado nuevas imágenes. Creo que esta es la que más se apega a lo que estábamos nosotros queriendo y requiriendo, que es la misma chica, pero con flores blancas, rojas y verdes, como ven ustedes aquí. Tienen varias formas de crear estas imágenes. Les he enseñado varias herramientas. Ustedes pueden seguir haciendo las prácticas, mejorando el prompt y sacando imágenes de mucha calidad, ¿sí?
Hasta aquí vamos a hacer un alto, pero antes de hacer el alto, les quiero contar que yo al principio les había dicho que les iba a entregar una herramienta más que me parecía muy interesante. ¿Cuál es? Es esta que dice Chat AI, ¿sí? Entonces, en este Chat AI, si ustedes le dan clic, los va a llevar a un chat. Primero va a tener ustedes un chat normal, parecido a otro chat que conocemos ya que es el chat GPT, donde ustedes pueden escribir, les va a contestar. Van a tener ustedes también otros temas como eficiencia, actuar como, negocio, e inclusive van a tener algo que se llama un compañero de inteligencia artificial, donde ustedes les pueden escribir, él les va a contestar en inglés o en español, entonces tienen pues una herramienta adicional. Bueno, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado este tutorial tanto como a mí. Ya saben que disfruto muchísimo de hacer estos tutoriales. Déjanos un like, suscríbete al canal y déjanos tus comentarios para saber qué fue lo que más te gustó de este video. ¡Hasta pronto!